Hola, sí. Ya, buenas tardes a todas y todos. En aras del tiempo y que las reuniones de la conferencia siguen a las 2:30 y el doctor Nahor tiene que participar como panelista, vamos a empezar esta reunión que tiene el objetivo de presentar dos estudios regionales que realizamos en el marco del proyecto Estratificación y Movilidad Social en Países de Ingreso Medio, Desafíos frente a un futuro incierto, que desarrollamos en el marco de un proyecto con la Unión Europea. En el marco de ese proyecto sacamos más de 10 publicaciones, de hecho todavía estamos sacando publicaciones, varios casos estudios para varios países, Argentina, Chile, México y Brasil, y acá vamos a presentar los resultados brevemente de dos estudios regionales. El primero, estratificación y clase social en América Latina, dinámicas y características en las dos primeras décadas del siglo XXI. Y el segundo estudio, automatización e inclusión laboral en América Latina, impactos potenciales, vulnerabilidad y propuestas de política pública. La reunión está estructurada a partir de la presentación de estos estudios que va a hacer Rodrigo, y luego la intervención de nuestros tres invitados a partir de dos rondas de intervención de 5 minutos, pero podemos tener cierta flexibilidad, siempre pensando que a las 2:30 ya tenemos que estar en la sala principal. Y ahí quisiera saludar especialmente a José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, Coneval, institución que miramos o que muchos países miran con bastante envidia, yo creo, y un referente de la institucionalidad en evaluación social para muchos países. Carolina González, subsecretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal del Ministerio de Desarrollo Social en la Argentina, y Eduardo Chávez, que nos acompañó en este proyecto y hizo los dos estudios casos, tanto el de estratificación como el de automatización para el caso de Argentina. Él es académico de la Universidad Nacional Mar del Plata y académico del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Entonces, con esto los dejo con Rodrigo Martínez. Gracias, Raúl, por la introducción a este panel. La verdad es que vamos a tratar de hacer algo ágil. Aquí hay mucho material. Si nos ponemos a hacer las presentaciones, la verdad que podríamos estar un par de horas solo presentando. Con los estudios regionales que tenemos ahora, que vamos a comentar ahora, más aún si incorporáramos los casos de países. Así que hay un rico material que la idea, más que cerrarse en los estudios en sí mismos, más bien es motivar la discusión sobre estos temas. Y en ese sentido, retomando una tradición de la CEPAL sobre los estudios de estratificación y clases sociales, que ha sido uno de los objetivos, y en el otro una mirada un poco hacia adelante, pero una mirada hacia adelante que se nos hizo presente, que es la automatización y el impacto de la automatización, no solo la automatización mecánica y la imagen de la robotización que uno ve como primer concepto, sino que la automatización de los medios digitales y cómo los procesos se han ido automatizando, y eso está generando nuevas dinámicas en los procesos productivos y, por cierto, en los sociales también. Entonces, ¿de qué manera eso está impactando la relación entre las personas, y la inclusión laboral es lo que nos ocupa en particular? Eso es lo que un poco definimos aquí en los objetivos del estudio. Se ve bastante oscura la pantalla principal a propósito. El objetivo es analizar los cambios de la estratificación social latinoamericana, su vinculación con los registrados en la estructura productiva en el último tiempo, particularmente en el siglo XXI. Ese es nuestro foco de la conversación, y asociados a ello las características de la movilidad entre cohortes y los cambios en los patrones de consumo.
estimar las oportunidades y riesgos de la automatización en ocupaciones, que es lo que el segundo estudio, y en complemento a ambas cosas, generar líneas de acción en el ámbito de los sistemas de protección social, educación y formación para el objetivo de retos y oportunidades de política. La idea es siempre, un poco en la mirada del trabajo que hacemos en la CEPAL, tomar este tipo de análisis con orientación hacia políticas. El enfoque que hemos utilizado tiene un foco especial en las múltiples configuraciones y vulnerabilidades de las clases medias. Ahí hay un punto importante. Estos estudios que vamos a comentar ahora tan brevemente son una mirada regional, pero también se incorporan, como ya mencioné, de estudios de caso que voy a mostrar, y con una aproximación multidimensional. Estas son las publicaciones que hasta el día viernes estaban ya disponibles, impresas, y tenemos aquí los dos documentos regionales a los que se suman estos que vemos acá como casos nacionales de la primera y de la segunda ronda de estudios, y en eso en particular quiero reconocer el trabajo en que han participado los autores de los estudios de caso: Eduardo Chávez, que lideró el trabajo en Argentina; Carlos Costa Ribeiro de Brasil; Vicente Espinosa, uno de los estudios, el de estratificación en el caso de Chile; Humberto Soto de la Rosa, en el caso de México, lideró el estudio. Y en el caso para los estudios de automatización, el trabajo que también lideró en Argentina Eduardo Chávez, Pablo Gaña del Sol en Chile, y Landy Sánchez y Ana Scotto en el caso de México. Esos son lo que se traduce en términos de material analítico que vamos a comentar en este instante. Entremos rápidamente al primero. No sé si vale cortar la luz aquí para que ayude un poco a verse mejor allá el contraste. Como decía, el objetivo fue hacer una aproximación multidimensional. Lo que no significa que esté todo integrado en las dimensiones, pero sí intentamos dar una mirada a la situación de la estratificación y las clases sociales desde distintos ámbitos. Y lo que vemos acá es, primero, uno centrado en las ocupaciones, para lo cual hicimos una adaptación para el conjunto de la región en términos de las ocupaciones, siguiendo la línea de Erickson, Gortov y Portocarrero. Y con eso conformamos 7 clases ocupacionales, desde grandes empresarios, directores y gerentes, hasta los pequeños propietarios independientes del sector de menor calificación. Esa es la línea de clases ocupacionales, pero junto con eso miramos la distribución del ingreso, que también es un tipo de trabajo que hemos estado haciendo recurrentemente en la CEPAL y está en lo que informamos en nuestro panorama social de América Latina, donde lo que hacemos es hacer una estratificación del ingreso en base a múltiplos de la línea de la pobreza. Desde menos de una línea de la pobreza, de ingresos para el hogar, en el caso extrema pobreza, hasta sobre 10, que sería el estrato alto, sobre 10 líneas de la pobreza. Tomando esta información, el de la clasificación basada en ocupaciones, siguiendo la clasificación internacional de ocupaciones y su adaptación a los datos de las encuestas de hogares, para lo cual utilizamos el primer estudio y también el segundo, como se ve ahí en la lámina. De eso derivamos, de los estudios de ingreso, derivamos los estudios de distribución del gasto de los hogares. La distribución del gasto de los hogares la hicimos a través de las encuestas de hogares, tomando un poco los perfiles de esta distribución de ingreso por estratos hacia perfiles de distribución de consumo. Esa es la asociación que hacemos en estas dos fuentes de datos. Son dos fuentes de datos que no están interrelacionadas, no las podemos integrar. Si bien tienen carácter regional, pero tienen una distribución regional en todos los países, pero tienen periodicidades distintas, tienen fuentes de datos distintas, solo en algunos casos son la misma, ¿no? Y pues es por eso que hacemos un salto de la encuesta de hogares a la encuesta de ingresos y gastos, y vemos el perfil en 7 tramos, los mismos 7 tramos de la distribución del ingreso. Y vemos ahí en 12 tipos de bienes
de consumo, siguiendo la clasificación internacional para ello, desde alimentos y bebidas no alcohólicas hasta bienes y servicios diversos, luego de restaurantes, hoteles, etcétera, para ver de qué manera no solo se cambia el ingreso, también cambia el patrón de consumo entre los hogares. Entonces, ese es el objetivo de incorporar esa visión. Y también a eso le sumamos una cuarta dimensión, que es la percepción de las personas. A partir de los datos del Latinobarómetro, intentamos una aproximación a cómo se perciben las personas en términos de estrato, ¿no? Desde una lógica de sentirse parte del estrato bajo hasta el estrato alto, y desde una lógica de un continuo de distribución donde se ubica usted entre 0 y 10 en los estratos, perdón, entre 1 y 10 en los estratos, a lo cual le sumamos una mirada de patrones de las características que tiene el perfil de 7 tramos que hicimos antes con la distribución del ingreso. Dijimos, a ver, veamos a partir de un índice de bienes declarados en la misma encuesta, a ver cómo se comporta. Y encontramos algunas asociaciones, y que es la que vamos a comentar también ahora. Vamos a hacer algunas luces de los resultados de cada una de estas dimensiones, que son las aproximaciones que hicimos para el análisis de la estratificación. Este trabajo, que ya lleva algunos meses desde que lo publicamos, es el que vamos a poder compartir ahora muy brevemente. Como les decía, información de estos estudios hay mucha, pero vamos a concentrar algunos elementos. Para estratificación socioeconómica, a partir de la distribución del ingreso de los hogares, tomamos las rondas desde el año 2002 al 2020. Es decir, tomamos a los países en distintas rondas para ver lo que pasaba antes de la pandemia y cuál fue la tendencia y lo que ocurrió después de la pandemia. Dejamos ahí un análisis complementario. Y lo que vemos ahí es, por ejemplo, la distribución del ingreso en los años, en la gráfica, perdón, en el año 2019, antes de la pandemia, a nivel nacional, urbano y rural. Y ahí vemos claramente la composición en que la extrema pobreza está en el 6,6% de estos 15 países. Ojo, no es la misma distribución de los 18 que se publica en la encuesta de hogares, porque para tener todas las rondas, la cantidad de países, en este caso son 15. Tenemos el 18,7% sería el estrato pobre o en pobreza, 26,8% es bajo no pobre, y luego tenemos los 3 estratos medios y 3,4% del estrato alto, siempre en múltiplos de línea de la pobreza, como le decía antes. Durante el presente siglo, el tamaño de los estratos ha tenido cambios significativos. Eso lo podemos ver aquí al tomar del 2002 al 2020. Hubo una ampliación, si vemos ahí los amarillos hasta el verde, se fueron ampliando, disminuyendo los estratos bajos no pobres. Hay una traslación, digamos, de población que fue subiendo desde la pobreza al bajo no pobre y de ahí a los estratos medios, pero con una reversión en el año 2020, cosa que ya publicamos anteriormente, que tiene que ver con la pandemia. Ahí tenemos una reversión. Entre el 2019 y el 2020, la extrema pobreza es el estrato que más creció. El estrato medio, que sería ese amarillo medio verdoso de 16,7 para el año 2020, es el que más se contrajo en este periodo. Venía en 17,5, que fue el punto de mayor crecimiento al 2019, se tuvo una contracción ahí, y se observa entonces una movilidad descendente, que es la más crítica de los estratos medios. Lo que podemos decir aquí es, y resaltamos un poco, salir de la pobreza no es graduarse de la pobreza. Es estar en una condición superior, pero igualmente vulnerable. Y aquí es lo que en los números se fue destacando, ¿no? Y eso habla también de nuestro llamado de los sistemas de protección social sean universales y que tengan fuertemente un foco con los estratos medios, que en cualquier momento pueden regresar a la condición de pobreza. Por otro lado, aquí mostramos brevemente también cuál es el perfil de la distribución. La primera gráfica fue presentada ayer en el documento, como contexto dentro del documento que presentamos ayer para la conferencia.
lo que nos muestra es de qué manera la pendiente crece a tasa creciente a medida que avanzamos entre los estratos. Y la mayor dispersión se encuentra entre el estrato medio alto y el alto, si lo analizamos en cuánto aumenta la pendiente entre uno y el otro, ¿no? Ahora, tomamos como ejemplo la distribución a nivel de percentiles para el caso chileno en el año 2020 en dólares de 2018. Ahí podemos observar cómo la pendiente es aún más alta cuando la ponemos en percentiles, ¿no? Y cuando sube la pendiente, bueno, fuertemente aumenta del 90 al 95, al percentil 90 al 95, aumenta al 99 y arriba en punto rojo está el 0,1%. Lo que nos habla de las características de la desigualdad en la distribución del ingreso. Esos son los datos que tienen todas las encuestas de hogares, no es un dato nuevo, simplemente los estamos reflejando, ¿no? Y entonces, de cierta manera, ¿dónde está el centro de la desigualdad? Lo identificamos en ese punto, ¿no? Cuanto crece después del percentil 90 hacia arriba, ahí está la mayor dispersión. Teniendo en cuenta el sesgo que tienen las encuestas de hogares para poder medir los ingresos de los estratos altos. Esto está considerando ese sesgo conocido en la dispersión. Pasemos brevemente a las características por tipo de gasto. Aquí vemos tomamos, como decía, los porcentajes de hogares según la distribución de ingresos urbana, y tenemos ahí un estudio para 10 países que son con los que pudimos juntar la información para rondas. Cada país tiene una ronda distinta, por lo tanto esto es un agregado que tiene ciertas características más bien indicativas para llegar a conclusiones. Aquí vemos los perfiles. Cada una de las columnas son tipos de consumo. Por un lado, alimentos, bebidas no alcohólicas. Segundo, bebidas alcohólicas, vestuario y calzado, alojamiento, etc. Tenemos salud, transporte, comunicación, recreación y terminamos con bienes y servicios diversos. Si nosotros analizamos la distribución, vemos que hay la participación de la extrema pobreza suma 4,4%, la población de la pobreza extrema suma 4,4% y representan 1,5% del consumo en alimentos. O sea, consumen menos en alimentos que lo que son el peso que tienen como población. Los estratos altos suman un 3,5% de la población, en cambio consumen 7,8% en ese rubro. Sin embargo, ese 7,8% que está en la primera columna arriba, ¿no? Cuando nosotros lo analizamos en la siguiente gráfica, vemos que es ínfimo en relación al peso que tiene de su total de ingresos. En la extrema pobreza es el 38,4%, y en cambio es el 10% en el caso del estrato alto. Es decir, una cosa es cuánto consumen de toda la canasta de cada uno de estos bienes, del total del mercado, y otra cosa es cuánto de su nivel de ingresos asignan a cada uno de esos. Y aquí entonces yo decía 38,4 los extremos pobres. Aquí nos hace una primera pregunta que es importante tener presente. Los extremos pobres son hogares que tienen ingresos inferiores a la línea de la extrema pobreza, por lo tanto inferiores a los recursos necesarios para cubrir la canasta básica de alimentos que permita la subsistencia. Si se gasta el 100% de los ingresos, pero no alcanza para eso y se gasta solo el 38,4% de los ingresos. ¿Por qué? Por razones obvias, tienen que dedicar a otros insumos. Entonces la seguridad alimentaria y nutricional está ahí reflejada. La inseguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Está ahí reflejada, ¿por qué? Por la distribución del consumo. Vemos en el lado opuesto, decía, en el estrato alto, el gasto de los ingresos del estrato alto va un 10% a los ingresos. ¿Y qué? Vemos ahí un elemento importante que crece, que es el morado que teníamos identificado ahí, que es el cuarto, que es el de... se me fue aquí. No, es que va de abajo para arriba. Bienes y servicios, después está restaurantes y hoteles, ¿no? Donde todas esas
esos niveles, patrones de consumo van creciendo, a lo mismo que el transporte, fuertemente, el 20,8%. Nuevamente, en lo que es un 7,9% de los ingresos de los hogares de bajos recursos, de la extrema pobreza, que van a transporte público, se traducen en el estrato alto en 20%, 20,8%, que fuertemente son transporte privado, con los problemas medioambientales y de tránsito, de tráfico dentro de las ciudades, etc. Ocupaciones. Una pincelada a la situación de las ocupaciones en los estudios que hicimos. Como decía, son 7 los estratos o las clases ocupacionales de grandes empresarios, profesionales de nivel superior, rutina no manual de nivel medio, rutina no manual baja, trabajadores manuales calificados, trabajadores no calificados, pequeños propietarios. Este es un estudio que en general los estudios de caso también utilizaron esta misma conceptualización, no necesariamente la misma distribución, porque esto es una metodología, no es un estándar, ¿no? Que se aplique de la misma manera en todos los países. Esta es la forma en que lo pudimos aplicar para hacerlo comparativo, pero cada país tiene un estudio en particular donde hay algunas variaciones a veces en la composición esta. Y estamos nuevamente estudiando 4 rondas para los países que están identificados ahí en la lista. Y lo que observamos, el fuerte peso de la clase de pequeños propietarios y de trabajadores de menor calificación, que son los que están abajo, marcados en rojo, ¿no? Y que se distribuyen, están coloreados de una manera semejante a los estratos de ingreso bajo, medio y alto, no por azar. Entonces, por un lado tenemos el tamaño de las clases bajas, segundo tenemos, como era de esperar, la clase 1 y 2, las que están arriba, las azules, ¿no? Son las más pequeñas y eminentemente urbanas, y las intermedias están formadas por trabajadores de rutina no manual, así como trabajadores manuales calificados, que constituyen el 40% a nivel nacional, 45% urbano y 23% rural. Vemos ahí fuertemente que lo que más crece en el sector rural, a diferencia del urbano comparativamente, es la clase 7, ¿no? Pequeños propietarios independientes, y ahí hay fuertemente un sector rural que participa. A diferencia de los estratos medidos por ingresos, cuando se clasifica por ocupación, se presenta una mayor estabilidad. Ahí vemos los años y no cambió tanto, lo que es obvio. Es mucho más estructurante la condición de la inserción laboral y la ocupación y que está relacionada con el nivel educacional fuertemente en esto. Y no vemos grandes cambios cuando pasamos del 2000, incluso de 2010, del 2010 al 2019, esto estaba antes de la pandemia. La tendencia es más o menos semejante, no hay grandes cambios. Subieron los de estrato alto en ese periodo, de 6 a 6,5, pasaron los estratos medios de 39 a 40, nada cambió tan significativamente. ¿Y qué pasó con las percepciones? Aquí tenemos 4 miradas del ámbito del Latino Barómetro. En la autoubicación de una escala de 1 a 10, ¿no? Hay una suma de estratos ahí que da 32% aproximadamente, que se ubican en los 3 primeros tramos, y hay un 1,5 que se ubica en el estrato alto, de más alto en este continuo. Cuando le preguntamos subjetivamente por clase baja, media, media alta y alta, el valor alto queda más o menos igual, el bajo queda en 25 y al medio está aproximadamente un 66%. Perdón, un 70% en los 3 medios, ¿no? Cuando lo hacemos por apreciación del encuestador de nivel socioeconómico, lo que vemos es que la lectura es distinta. Y cuando hacemos el índice ponderado de bienes, lo que hicimos fue, veamos cómo se distribuyen en 7 puntos, ¿no? Como los que teníamos, en 7 puntos sí que son los de la escala de ingresos equivalente, y se comporta relativamente semejante a la distribución del ingreso. Ahora, ¿las percepciones de unos y otros son semejantes? No. Acá tenemos la apreciación de la democracia. Sube la apreciación de la democracia en la medida que, ordenados por este índice
de bienes, la población, los que tienen mayor, están en el estrato alto, tienen una mejor apreciación de la democracia como preferencia de Estado que lo que son los estratos muy bajos o bajos. Es un tema importante a la luz de los temas eleccionarios en uno y otro país, las redes sociales, y etcétera, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con la educación y con el sentido cívico que está detrás, fuertemente. Este es uno de los indicadores que vimos. La pandemia y la caída de los ingresos aumentó la percepción de insuficiencia de los estratos medios y bajos, como mostró su vulnerabilidad simplemente. Ahí lo vemos, percepción sobre la calidad del salario o sueldo familiar, en de qué medida les es satisfactorio o no para cubrir las necesidades. Por supuesto que es más insatisfactorio en los primeros estratos que en los últimos. Eso es casi una verificación, una constatación de realidad, digamos. Igual en el estrato alto hay un 15% que dice que no le alcanza. Eso tiene que ver con su patrón de consumo también, ¿no? Y por otro lado, la percepción de garantía de igualdad de oportunidades. La percepción de igualdad de oportunidades, en cambio, es pareja. Por eso lo pusimos en contraste, ¿no? Igualmente mala para todos, ¿no? Porque digo, lo podemos ver ahí, que es entre para nada garantiza y poco garantizadas las oportunidades de futuro, ¿no? Entonces es una percepción más bien negativa de lo que viene. Con las características que tiene el Latinobarómetro, no vamos a entrar aquí en la discusión de la validez y la confiabilidad de los datos. Tienen sus propias características cada una de estas encuestas, tengámoslo presente, ¿no? Y tienen fuentes de datos y distintos. Los resultados muestran la utilidad de estudiar la estratificación desde distintas dimensiones. Ese es el punto número uno. Y dejamos otras fuera. O sea, cómo opera aquí el tema de género, cómo opera el tema de etnia, cómo opera el tema cultural, ¿no? Para hablar de clase. Hay varios elementos que faltaría sumar en una mirada. No parece así, en todo caso, recomendable tratar de tener un índice único. ¿Por qué? Porque las dimensiones son de características muy distintas y las fuentes de datos, al menos hoy día, son bastante diversas en sus características. Un desafío importante es contar con esos datos comparables y poder tener bases articuladas que permitan una mirada más conjunta y profundizar en las dinámicas del crecimiento económico, del malestar y la desigualdad. Es un punto que cabe tener presente, esa percepción de cómo estoy y de cómo veo el futuro, que era lo que contrastábamos en los gráficos anteriores. Los cambios tecnológicos y sus impactos en la inclusión laboral generan nuevos ámbitos de vulnerabilidad, que son los que pasamos a conversar en este otro documento. Y aquí, nuevamente, además, sumo, así como mencioné a los colegas que participaron en los proyectos de los estudios de casos nacionales. Aquí este es un trabajo que hicimos aquí en grupo. Yo estoy representando el trabajo en el que participó, por cierto, Raúl, Luis Hernán Vargas, Ernesto Espíndola, Carlos Kroll, Jorge Cadenazo y tantos otros que participaron aportando desde aportes específicos en procesamiento, en datos, análisis y buscando un camino para encontrar estos espacios. El objetivo de esto es estimar los riesgos de la automatización en el empleo. Hemos tenido varias encuestas, publicaciones han salido en el último tiempo de cuántos empleos se pueden perder, ¿no? Con distintas visiones. Y aquí intentamos hacer una mirada aquí para el conjunto de la región nuevamente, utilizando las encuestas PIAC, que son de 4 países de la región, para llevar al conjunto a través de las encuestas de hogar. Hicimos un salto ahí que nos permite avanzar un poco en esta línea, incorporando además tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, que nos permitan hacer estas estimaciones. Estamos utilizando un poco la automatización con los datos para poder hacer análisis de la automatización, ¿no? Se estimó el riesgo de automatización en 14 países de la región, aplicando las encuestas de hogares disponibles, un vector de probabilidades de automatización de las ocupaciones. Ese vector se construyó utilizando las 4 encuestas PIAC latinoamericanas de Chile, Ecuador, México y Perú, a partir de 20 predictores, 5 socioeconómicos y 15 que representan uso de habilidades y automatización, uso de habilidades no automatizables, perdón,
La estimación de probabilidades se realizó con inteligencia artificial, como decía, ahí está las ideas siguiendo el modelo de Frey y Osborne utilizado desde 2017, y esta información corresponde, que surge esa de Frey y Osborne en un taller de 2010. Y aquí es nuevamente otro elemento, esto tiene sus pros y sus contras. Los estimadores de esos cuellos de botella a la automatización, que era la mirada de ese estudio, es del 2010 y esto está cambiando. Todas estas estimaciones más bien son un reflejo de los datos al momento y requieren una revitalización permanente. Una proporción importante de las tareas o actividades laborales es potencialmente automatizable en la región. Eso es lo que nosotros buscamos identificar. A diferencia del estudio tradicional en que habla de ceros y unos, automatizable y no automatizable, cada una de esas, lo que buscamos acá es tener un punto en un continuo, entendiendo que hay tareas que son automatizables, no necesariamente ocupaciones que son automatizables. No son las profesiones las que se automatizan, sino que son tareas dentro de ocupaciones. Ocupaciones que tienen las profesiones. ¿Ok? Porque uno puede tener una profesión, dedicarla a distintas ocupaciones y dentro de esa tener distintas tareas. Entonces, lo que tratamos es de derivar esto es a las tareas. Y desde ahí mirarla. El desarrollo tecnológico, como decimos ahí, ha estado marcado por el avance en la integración progresiva de la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología y otras. Aquí estamos viendo, entre paréntesis, los cambios asociados a la automatización y no todos los cambios del mercado de trabajo a la luz de cambio tecnológico y las tecnologías de medio ambiente que también generan cambio en el mercado de trabajo, porque generan nuevas oportunidades, etc. Aquí estamos reflejando desde una mirada con los datos que tenemos. Lo que ocurre en la realidad está mediatizando esto con políticas públicas, está mediatizando esto con inversión verdadera en los países, etc. ¿no? Y por otro lado, refleja una transcripción de un modelo de automatización e incorporación de tecnologías que en América Latina es distinta de los países grandes generadores de estas tecnologías. Por eso que tiene características. Es bueno pensar esto desde América Latina, donde en buena medida nuestros procesos productivos están marcados por tecnologías que se están generando en otros lados y están siendo adaptadas acá, partiendo por estos computadores y los lenguajes que utilizamos, y que no necesariamente, por lo tanto, los parámetros son los mismos de llegar y aplicar los parámetros de automatización en Europa, Estados Unidos, países asiáticos, a la situación de América Latina. Entonces aquí tenemos un poco de reflejo de cómo el transporte es el que tiene mayor probabilidad de automatización de procesos, digamos, y en tanto de personas. Y lo que vemos ahí es que 28% tienen un riesgo alto de automatización, un riesgo medio alto tiene un 12%, 36% un riesgo medio bajo y 22,6% un riesgo bajo de automatización como dato genérico. Ahora, las personas más expuestas a esta automatización son hombres, tienen calificación no universitaria y pertenecen a los quintiles intermedios de ingreso. Ese es el espacio vulnerable, o sea, las clases medias fuertemente. ¿Y por qué los hombres? Por el tipo de trabajo que aparece cómo están insertos en el mercado de trabajo. Ahora, aquí hay un segundo elemento que es importante también ver, es que una cosa es que un tipo de trabajo puede ser impactado por esta automatizabilidad y otra es la capacidad de respuesta, la resiliencia que tiene esa misma persona o el conjunto para que se reinserte o no se reinserte. Eventualmente los trabajadores dedicados a la tecnología pueden tener mucha rotación, salir de un trabajo y salir de un trabajo, salir de un trabajo, pero tienen capacidad de insertarse en otro, porque están en el mundo de la tecnología. El riesgo está en los que no tienen calificación universitaria y tienen problemas de inserción a posteriori, ¿no? O sea, no es solo el riesgo de perder un trabajo, es el riesgo de quedarse fuera de los procesos productivos porque no poder adaptarse, y ese es parte del cambio que hay, ¿no? Y aquí hay un marco hacia los hombres que tiene que ver con el rol de las mujeres en el cuidado, que marca buena parte del mercado de trabajo que, comillas, parecería ser un factor protector. Otros estudios también
han visto la dificultad de automatizar el mercado, el trabajo informal. Entonces incluso se queda fuera del análisis, está bien. Entonces son comillas más protegidos. No, ya son desprotegidos, que es distinto, ¿no? Nosotros aquí los incorporamos, ¿no? Porque el hecho de no estar dentro de la cadena de automatizabilidad, ¿no? De procesos productivos que puedan incorporar tecnología, no los hace protegidos, los hace excluidos en definitiva, ¿no? Entonces nosotros intentamos ponerlos acá también dentro del análisis, y aquí vemos la distribución por sexo, por nivel educacional y por nivel de ingreso, quiénes son los más automatizables, y ahí un poco entra en el nivel de ingreso lo que decía yo, que algunos del estratos medio de los quintiles 3 y 4 y 5 tendrían más capacidad de reinsertarse que, por cierto, el quintil 1 y 2. Y me voy rápido: a las personas que trabajan en empresas de mayor tamaño corren mayor riesgo, porque hay más inversión en tecnología en esos espacios, ¿sí? No es porque sea más riesgoso en sí mismo, digamos, están incorporados en procesos de mayor tecnología. En el sector primario existiría una baja proporción de puestos de trabajo con riesgo alto. ¿Por qué? Porque incorporan menos tecnología también. Y vamos cerrando con que las clases ocupacionales medias son las más expuestas a este riesgo, y ahí están los trabajadores manuales no calificados. Aquí cruzamos la clasificación de Frey Osborne con esto, y aquí lo que tenemos en los trabajadores manuales calificados son los que aparecen con mayor riesgo, que son los estratos medios y la no manual baja. Los estratos y los trabajos se transforman, las políticas públicas también deben hacerlo, y es un poco el resumen de lo que planteamos. Entender esto como un riesgo potencial, como decía antes, que puede generar vulnerabilidad. Por lo tanto, hay que generar capacidad de respuesta desde las personas y la política pública para que se adapten y participen del mercado. La transformación digital de muchas ocupaciones puede ir acompañada de retrocesos en los derechos laborales, lo que hemos visto con las plataformas digitales. Esa es parte que se discute, y yo no planteaba nada aquí, pero dentro de los capítulos de este documento está los desafíos de la normativa, y en particular de las plataformas, de los trabajos de plataformas, que generan cambios en el mercado de trabajo que podrían hacer perder avances en los derechos laborales de las personas, y ahí hay poco avance en la región. La ley que se está discutiendo, que se ha discutido aquí en Chile sobre este tema, es un poco señera en la región sobre el particular, para poder avanzar en la ley Uber, digamos, como se le ha ido llamando. La ausencia de reconocimiento del vínculo laboral es parte de esto entre trabajadores y plataformas digitales, por ejemplo, ¿no? Que la plataforma se convierte en un ente intermediador de una economía, comillas, colaborativa, donde se pierde la relación laboral y donde todos participan como socios que dan un servicio y otros que se atienden con el servicio, y eso genera una dinámica compleja de una nueva forma, digamos, de informalidad. La política pública entonces debe anticipar estos riesgos derivados de los procesos, e incorporar aportes desde la oferta, es decir, mejorar las capacidades de la persona; desde la demanda, generar nuevas oportunidades con tecnología, pero que sean incluyentes. No deberíamos entender que la exclusión o la mayor o la pérdida de trabajo sea como la variable de ajuste del proceso de generación de automatización o de generación de nuevas tecnologías. Debería ser parte del objetivo, no la variable de ajuste, ¿no? Y muchas veces vemos esto como variable de ajuste. Entonces vamos a mejorar para tener mayor productividad, etcétera. La variable de ajuste, mira, se van a quedar tantos afuera. Ya, bueno, pero entonces pongamos puros robots y nos vamos y descansamos mirando. Eso no va a ocurrir, ¿no? Y entonces es crucial hacer diseños participativos que incorporen diferentes riesgos entre diversos grupos, y poner la mirada entonces de la política pública de intermediación, de regulación, de articulación, para que la inclusión laboral esté al centro de estos procesos y no, como digo, al final. Perdonen la velocidad, pero y la demora en el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo.
No sé si nos da el tiempo para 2 rondas, pero empecemos con la primera y si nos da, hacemos una segunda ronda. Entonces, a la luz de la presentación de Rodrigo, que mostró la gran vulnerabilidad de las clases medias, surge un primer problema de política pública, es la identificación de estas clases. Tenemos los instrumentos, los sistemas de información para identificar estas clases. ¿Qué habría que hacer para mejorar esos instrumentos? Y a la luz de los cambios acelerados de la transformación tecnológica y el impacto de la automatización sobre los mercados de trabajo, que impacta de manera diferenciada los estratos, ¿cuál debería ser la respuesta también de la política pública? Entonces, empezamos con José, por favor. Pues muy buenas tardes a todos y todos. Desde Coneval agradecemos mucho la invitación para participar en este evento paralelo al seminario que nos convoca. Puse el cronómetro, trataré de acotarme a los 5 minutos en esta primera intervención. Y bueno, podría yo comentar mucho sobre la parte de la concepción metodológica y teórica de la CEPAL. A mí me queda, por mi formación académica, muy claro cómo la heterogeneidad estructural de nuestro país de América Latina condiciona no solamente el aparato productivo de la región, sino también los mercados laborales, y claramente de entrada yo deseo felicitarlos por este esfuerzo en cuanto a tratar de sistematizar la información en estos elementos, pues de alguna manera más recientes en cuanto a los posibles efectos de la automatización en los mercados laborales, y a partir de ahí pues ver cuáles serían las poblaciones o los segmentos laborales que podrían tener cierto riesgo de ser sustituidos. Trataré en un primer comentario de contextualizar este documento al caso mexicano, que si bien ustedes tienen ahí una revisión en cuanto a la información que se genera para el país, para México, pero me parece importante recordar algunos elementos que desde el Consejo, desde Coneval, nosotros compartimos de manera periódica. Si bien para aquellos que no lo conozcan, Coneval tiene 2 tareas normativas muy puntuales: la evaluación de la política social federal y la medición de la pobreza con un enfoque multidimensional. El dato más reciente para México en 2022 nos sitúa, que dimos a conocer el pasado 10 de agosto, que 36.3% de la población está en situación de pobreza multidimensional, y al interior de esta medición multidimensional tenemos 6 carencias, y una que me parece se ejemplifica muy bien el tema de ambos documentos, es que 50.2% de la población tiene la carencia de seguridad social. ¿Qué tenemos detrás de esta carencia de seguridad social? Pues evidentemente la gran informalidad de los mercados laborales que prevalece en México. Tenemos otro indicador que es el de pobreza laboral. Nosotros lo estimamos de manera trimestral, y hay continua información desagregada a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de los diferentes rubros de ingresos por sectores y características de los mercados laborales. Les voy a compartir un dato que me parece que también no tendríamos que dejar de percibir en cuanto a los riesgos de por sí muy endebles que tenemos en la región en materia de informalidad. Si tomamos el ingreso promedio mensual de un trabajador formal en la economía mexicana, este asciende a 9,840 pesos mensuales para el tercer trimestre de este año, es decir, alrededor de $550 mensuales. Si tomamos el dato del ingreso promedio mensual de un trabajador informal en la economía mexicana, es de 4,570 pesos mensuales, es decir, prácticamente la mitad. Entonces, ciertamente, eso es un tema que, si bien México desde hace 5 años ha habido una política de incremento de salario mínimo, que no había ocurrido en los últimos 30 años, pareciera ser que desafortunadamente se sigue acrecentando la brecha entre mayores ingresos en los formales y en los informales. ¿Quiénes tenemos en la informalidad? Pues claramente, en la mayoría de los casos, al sector industrial de la economía, y sobre todo, y ustedes lo saben bien, México tiene una tradición en cuanto a este enfoque exportador manufacturero desde la apertura de nuestra economía a través de la firma del Tratado de Libre Comercio. Pero la industria manufacturera, sobre todo la exportadora automotriz, captura apenas 900,000 trabajadores de una población económicamente activa de 56 millones de trabajadores. La incidencia es muy pequeña en realidad para la totalidad de la masa laboral en nuestro país. Obviamente, si lo abrimos por los servicios, el sector servicios, que es el que contiene la mayor parte de la informalidad, pues tiene una mayor captura también de la población económicamente activa.
Sin embargo, ha habido esfuerzos, evidentemente, en cuanto a la capacitación de la formación de los diferentes rubros por parte de las empresas formales, exportadoras. Y les voy a poner también un dato muy puntual. Cuando nosotros dimos a conocer la información de pobreza multidimensional a nivel municipal, entre 2015 y 2020, dado que es información censal y el último censo de población para México fue en 2020, el municipio que tuvo el mayor incremento en los niveles de pobreza multidimensional no fueron los que tradicionalmente ubicábamos como los de mayor volumen de pobreza y número de personas, sino fue el municipio de León, Guanajuato. Y Guanajuato es un estado mayoritariamente con un sector productivo industrial. De hecho, nosotros firmamos un convenio de colaboración con la presidenta municipal de este municipio, derivado de estos resultados, y en una reunión de trabajo, los empresarios del sector industrial de esta entidad en México nos comentaban, nosotros sí tenemos programas de capacitación laboral, sí tenemos elementos para que los jóvenes recién egresados de las preparatorias o universidades puedan ingresar a las industrias, pero ¿qué tenemos? Que los jóvenes, por algunas circunstancias, pues abandonan inclusive la capacitación y no logran capturar el tema de continuar ya una vez capacitados, ingresar a estas empresas. Entonces, ciertamente, me parece que, y con eso voy cerrando este primer comentario, ustedes en ambos documentos tratan evidentemente de acercarnos a una realidad en cuanto a un segmento muy puntual de los mercados laborales regionales latinoamericanos, pero ciertamente me parece que pasamos o no tenemos que dejar de olvidar otros elementos como fortalecer el tema de educación a nivel media superior y universidad. México tiene aún el 20% de su población con rezago educativo, seguramente es un dato que compartimos con algunas otras economías latinoamericanas, y sobre todo tenemos una pérdida de estudiantes de secundaria, nivel medio superior y de media superior a la universidad. Y a eso sumamos que inclusive estas capacitaciones de estas empresas, insisto, en el caso de León, Guanajuato, son empresas norteamericanas que exigen el idioma inglés, pues pocos jóvenes podrían certificarse inclusive por el rezago de no contar con ese conocimiento de ese idioma. Entonces, ciertamente me parece que, y de acuerdo también con el colega al momento de presentar, la crisis por COVID-19 nos dejó exhibidos, al menos para el caso mexicano, pues la carencia de un robusto esquema de protección social universal. Ha habido una reducción de pobreza multidimensional entre 2020 y 2022, como lo reportamos el pasado mes de agosto por parte de CONAVAL, pero ciertamente el que prevalezca los elementos de alta informalidad nos hace muy, muy endebles en cuanto a una posible crisis, sea social, sea económica, y que eso pudiera representar mayores incrementos de pobreza en el corto y medio plazo. Yo dejaría hasta acá el primer comentario. Gracias. Gracias, José. Sigue Carolina González, por favor. Ahí me escuchan. Antes que nada, bueno, saben que estoy en representación de la ministra, yo no soy la ministra, trabajo para ella, la ministra Victoria Tolosa Paz, que no ha podido estar. Después de la exposición de Rodrigo, y a sabiendas además que estoy acompañada por dos personas que saben muchísimo, que vienen de la academia y que vienen a compartir parte de estos estudios, estaba repensando, como me pasó en la anterior intervención, qué decir para poder aportar claramente, que no va a ser desde un marco conceptual, pero quizás sí repensando en términos de la experiencia argentina, por lo menos en términos de lo que estamos hablando acá de las clases medias, y comentarles como ejemplo, por eso destaco estudios de este tipo y la necesidad que plantean, no solamente para ministerios como el nuestro, que claramente tienen el foco puesto en los sectores más vulnerables, sino en el desafío que tienen gobiernos como el nuestro para con las clases medias, ¿no? Y en esto ustedes saben, hoy lo estábamos conversando con Eduardo antes, Argentina hoy tiene un contexto particular en el cual nos encontramos con ciertas variables, con crecimiento económico, algún crecimiento en lo que es el empleo formal, pero esto acompañado con, digamos, un exceso de crecimiento en lo que tiene que ver con en términos de la pobreza, que obviamente acá Eduardo va a poder explicar mucho mejor las déficits que tenemos en términos de cómo medirla, y también un gran número y crecimiento como paralelo del registro informal de nuestro trabajo. Y esto de ver también y repensar cómo pensamos, cómo medimos, ¿no?, a la clase media,
de acuerdo también a muchos cambios que se produjeron, por eso también lo importante de lo que vos decías, que cambian la cuestión de los estratos sociales, cambian las cuestiones de trabajo y que esto debe cambiar también, por supuesto, las políticas públicas, ¿no? En Argentina se propuso, una de las medidas más importantes que se tomaron este año tenían que ver justamente con repensar el sistema de subsidios en las cuestiones de energía y en las cuestiones que tienen que ver con el gas. Y en esto que fue la segmentación energética, para poder hacer, digamos, un acceso más justo al término de lo que son los subsidios en nuestro país, hubo que ponerse de acuerdo en cómo crear primero ese registro para que los usuarios titulares de servicios públicos lo llenaran, todos y todas, y eso, por supuesto, que nos puso frente a un gran desafío en términos de cómo debía ser ese formulario, que además tenía carácter de declaración jurada, qué categorías tenía que tener, y a partir de eso, cómo se generaron en el nomenclador 3 tipos, ¿no? Que se tipificó en 3 tipos para ver quién quedaba adentro del subsidio y quién quedaba por afuera. Claramente sabíamos que quienes, digamos, estaban en los sectores más vulnerables podían efectivamente acceder a ello, pero justamente la discusión estuvo dada en cómo eran los otros 2 registros y en cómo eso iba a impactar en una clase media que efectivamente vio sacudir su bolsillo en términos del quite de los subsidios o del aumento de las tarifas. Y esto fue una gran discusión en términos políticos y en términos académicos. Por eso hoy hablaba previamente con ellos, qué importante es que muchas veces el mundo político y académico vaya de la mano, y qué importante que estos estudios también acompañen el proceso de diagnóstico, evaluación, monitoreo de políticas públicas como de este tipo, que han sido tan importantes y que han afectado de sobremanera en un contexto como el nuestro, además de alta inflación, y en donde nuestros salarios, por más esfuerzos enormes que el gobierno argentino ha intentado hacer, bueno, se han visto, la verdad, que en un nivel importante de retroceso. Así que, bueno, de primera parte, este es mi primer comentario, y después sigo. Gracias. Muchas gracias, Carolina, y le doy la intervención a Eduardo Chávez, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Primera vez que estoy en CEPAL, así que quería decir 2 ideas iniciales antes de hacer los comentarios. Una es que estoy en un lugar que tiene mucha historia para América Latina sobre los temas de estructura social, la heterogeneidad estructural, por lo cual me siento muy honrado por esta invitación. Y el segundo punto, que también no quería dejar pasar, que en cierto punto me libera a mí un poco de algunos planteos, porque yo vengo exclusivamente del mundo académico, de un mundo académico que hoy está en cierto peligro. Por primera vez en la historia de la vida política en democracia en Argentina, un candidato político nos ha puesto como enemigos, ¿no? Y nos ha puesto incluso hasta una tacha posible de eliminarlos, como son los cientistas sociales en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese marco, uno viene hoy a CEPAL a decir, bueno, a ver qué vamos a decir, ¿no? Esto es muy raro, que alguien te ponga, ¿no?, una lucecita roja en la frente antes de ganar una elección, ¿no? Bueno, con respecto a lo que han presentado y que nosotros participamos activamente en los capítulos argentinos con otro grupo de investigadores del Instituto Gino Germani y de CONICET, que es otra de las grandes instituciones argentinas que se dedica al desarrollo de la ciencia y la tecnología, yo me quiero centrar en un punto de dificultad, en realidad, ¿no? Que el punto de dificultad con respecto a la captación, por un lado, la captación de ingresos, ¿no? Es cierto que en las últimas décadas todo lo que es la sofisticación de captación de información ha mejorado muchísimo en América Latina, ¿no? Si uno mira los datos de hace 30, 40 años atrás a mirarlos hoy, es enorme esa batería de información. Un candidato, voy a retirarme con la idea del candidato, ¿no? En el debate presidencial un candidato dice, bueno, Argentina era la primera potencia o una de las grandes 7 potencias de la economía mundial a principios del siglo XX, ¿no? Dato que sale de la Enciclopedia Británica y que solo mide el puerto de Buenos Aires, ¿no? Ustedes, para que tengan una idea, recién en el año 2001 se logró en Argentina construir un PBG regional de la provincia de Mendoza, San Juan y La Rioja. O sea, imagínense la distancia numérica con esos datos y los mitos que se habían construido, ¿no?, sobre esa Argentina agroexportadora, ¿no?, principalmente de vacas y granos, ¿no? Bueno, pero ese tema de los ingresos sigue siendo un eje problemático, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, entre comillas, cierto bloqueo con respecto a la información. Ese bloqueo no es un bloqueo
tácito, sino que muchas veces explícito, en el sentido que encuestadores no pueden llegar a una casa, ¿no? de determinadas clases sociales, por otro lado, no le contestan encuestas o no le contestan preguntas específicas con respecto a los resultados de su vida económica productiva, porque recuerden, sobre todo para cierta mirada de la estructura social, los resultados de esa vida son los ingresos, pero la fuente en la cual se generan esos ingresos son las ocupaciones, son las clases sociales ocupacionales. Y en ese punto es muy claro que tenemos fuertes dificultades de acceso, ¿no? Hay países que lo han resuelto con los registros administrativos, hay países que lo resuelven con autosuministración de datos, y que nosotros tenemos una variabilidad, digamos, de información realmente cada vez más peligrosa. Para darles solo un ejemplo, en Argentina se construye la encuesta permanente de hogares y tiene de 31 aglomerados urbanos, no hay encuestas rurales salvo la provincia de Mendoza. De esos 31 encuestas, 17 tienen niveles de variabilidad superior al 20%. ¿Por qué? Porque no les abren las puertas en el tiempo y forma para poder captar esos ingresos. Entonces ahí hay un serio problema de cómo captar ingresos hoy ojo, no es un problema solo argentino, porque uno lo va viendo y cómo los europeos esto lo modificaron, preguntando específicamente a través de registros administrativos, ¿no? Y junto a ello, la problemática de la heterogeneidad de los empleos de servicios, ¿no? Que esa es la gran pregunta, ¿cómo captar a los sectores medios? A los sectores medios, popularmente conocidos como sectores medios, pero cuando uno quiere identificarlos de acuerdo a la ocupación que hace, en general encuentra a trabajadoras, principalmente son trabajadoras, más que trabajadores, y que tienen la particularidad que no sudan, ¿no? Ese es un chiste de un colega uruguayo, ¿no? Son las trabajadores que no sudan, trabajadores de servicio en relación a los trabajadores industriales, ¿no? O a trabajadores manuales, como se les llamaba. Y ahí tenemos como dos puntos, ¿no? Me dicen el tiempo, por favor. 2 puntos. Uno tiene que ver con las vulnerabilidades repentinas. ¿Cómo serían esas vulnerabilidades repentinas? Lo que ha aparecido con el COVID, es decir, hay una modificación, algo que ya se escuchaba, algo que ya venía, y que se pronuncia con la pandemia, que tiene que ver con los procesos de automatización, ¿no? Pero no es solo proceso de automatización, recuerden que también es el uso de la inteligencia artificial, el manejo de riesgos que van limitando esos procesos de posibles cambios en el sector de servicios. Para el caso argentino, por ahí lo voy a dejar para la segunda ronda. Y el otro punto, combinar los instrumentos de medición, ¿no? Tal vez esa es la gran respuesta ante las dificultades, ¿no? Combinar los instrumentos de medición, registros administrativos comienzan a tener tanta validez como las encuestas muestrales. Argentina los tiene, muchos países de la región lo tienen. Y también ir cambiando diseños de captación de datos por formas más rápidas y fidedignas, ¿no? Como el Respondent Driven Survey, que no es probabilística, pero puede ser trabajado a través de los datos como formato probabilístico, y además generar los Rapid Assessment, por ejemplo, ante este tipo de situaciones cuando tenemos serias dificultades de que los datos que estamos a veces desarrollando son plausibles, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Yo no sé si nos da el tiempo para una ronda adicional, porque son las 2:20. Sé que José tiene que estar arriba en 10 minutos más para participar en el panel. Entonces, invitaría a Alberto, que Rodrigo quiere... Antes de... Sí. Quedó pendiente con una parte, cada uno quedó pendiente con una parte. Claro, queda mucho por hablar, entonces, José, una breve intervención. Rapidísimo, muchas gracias. Pues aunado a las conclusiones que ustedes están presentando estos documentos, debo decirle, Coneval publicó en 2022, el año pasado, el estudio Diagnóstico al Derecho al Trabajo. Incluimos varios elementos en el mismo, yo les invitaría a que lo puedan consultar en nuestra página de internet, pero cito textual una de las reflexiones finales de la página 194. En ese momento reconocimos que era necesario retomar
algunos elementos de política pública para que se puedan fortalecer medidas que afronten los retos del aprendizaje permanente para que las personas trabajadoras asimilen de mejor forma los cambios constantes de las nuevas tecnologías que están introduciendo en los mercados laborales y procesos de trabajo. Y a partir de ahí hacemos alguna serie de recomendaciones muy focalizadas al caso mexicano sobre retomar algunos programas públicos, sobre todo dependientes de la Secretaría del Trabajo, que tenían que ver con el proceso de capacitación laboral. También debo decirles, México ha tenido en los últimos 3, 4 años elementos de transformación en su normatividad laboral, tratando de disminuir el outsourcing en el mercado laboral mexicano y bueno, eso implica evidentemente el cumplimiento de varias acciones por parte de los empresarios y patrones de capacitación y algunos elementos de formalización del empleo. Y tratando también de retomar el planteamiento inicial, es muy complicado tener, si bien tenemos la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, poder consensuar, México no lo tiene per se, una definición de clase media, pero a través de la metodología de la pobreza multidimensional de Coneval, sí establecimos, si bien quién es pobre extremo, quién está en situación de pobreza multidimensional, ambos rubros suman un 36.3% de la población, tenemos una caracterización de no pobre y no vulnerable, que es solamente del 27.4% de la población para 2022. Esta era previamente para 2020 y 2018 un promedio de 23% de la población. Seguramente al interior de esta categorización está la clase media, la clase alta, pero evidentemente estamos hablando de solo una cuarta parte de la población de México. Evidentemente, me parece que, y con eso voy finalizando, aquellas medidas de política pública, no solamente social, sino pública, que pudieran tratar de disminuir los riesgos que ustedes están identificando en estos documentos en cuanto a la automatización laboral, pasan evidentemente por la capacitación inicialmente de aquellos trabajadores que ya están en la formalidad, que reitero son una menor proporción en el caso mexicano, y la incorporación de los informales tendrá que transitar evidentemente por un gran proceso de fortalecimiento de capacitación que en esa transición a la formalidad pues les permita de alguna manera tener una protección ante estos riesgos que ustedes identifican en este documento. Gracias. Gracias, José. Carolina, te doy la palabra. Ahí. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápida posible. En nuestro caso, como Ministerio de Desarrollo Social, frente a lo que era la pregunta que disparadora, cuáles eran nuestros desafíos, en nuestro caso, frente a las transformaciones tecnológicas. Bueno, por un lado, educación y formación continua, para nosotros fomentar la educación desde una edad temprana para preparar a la fuerza laboral con las habilidades necesarias que demanda el futuro globalizado y digitalizado es una prioridad. Tener en cuenta el acceso a Internet y la tecnología, que hoy lo hablábamos anteriormente, garantizar el acceso asequible y de alta velocidad en Internet, tanto en áreas urbanas como rurales, proporcionar dispositivos tecnológicos asequibles a familias de bajos ingresos, poblaciones y grupos vulnerables para intentar eliminar la brecha digital. En cuanto a las políticas de protección social, implementar medidas de seguridad social que protejan a los trabajadores y trabajadoras en situaciones de desempleo debido a la automatización y digitalización, fomentar el emprendimiento, teniendo en cuenta la facilitación de inicio de nuevos negocios y startups a través de políticas que reduzcan la burocracia y que realmente fomenten la innovación, proporcionar acceso a financiamiento, a recursos y capacitación para emprendedoras y emprendedoras, especialmente aquellos en grupos más marginados, poner énfasis en habilidades sociales y creativas, para nosotros reconocer la importancia de habilidades humanas como la empatía, la creatividad, la inteligencia emocional en un mundo automatizado es importante, fomentar la educación en humanidades y artes para complementar todo lo que tiene que ver con las habilidades técnicas también, tener en cuenta políticas de no discriminación, implementando políticas contra la discriminación en el lugar de trabajo, especialmente en todo lo que tenga que ver en relación con la inteligencia artificial y la automatización, fomentar la diversidad en la fuerza laboral y en la industria tecnológica, el diálogo social y colaboración, facilitar el diálogo entre gobiernos, empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para abordar los desafíos y oportunidades laborales que realmente además crea la tecnología, y fomentar la colaboración en la creación de normativas y estándares éticos que tengan que ver con la automatización y la inteligencia artificial. Por último, políticas de reubicación y movilidad laboral, ayudar a los trabajadores y trabajadoras a desplazarse hacia industrias y áreas geográficas en crecimiento mediante programas de apoyo a la reubicación y fomentar la movilidad laboral a través de políticas que faciliten también la transferibilidad de habilidades. En cuanto a incentivos a la investigación y desarrollo, promover esta inversión en tecnologías que puedan crear empleos y beneficiar a la sociedad en general, y establecer políticas de incentivos fiscales y subvenciones para que empresas
se desarrollen soluciones tecnológicas que sean socialmente inclusivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. No hubo tanta necesidad que te apuraras tanto. Hasta me cansé. Pensaba que estaba corriendo 100 metros planos. Pero nos acaban de avisar de que el panel que empezaba a las 2:30 va a empezar con 15 minutos de atraso. Bueno. Pero si lo tomamos como intervención por país, ahora Eduardo puede hablar un poco más lento para balancear el... Menos mal que no había traductor. ¿Cómo traducir tan rápido? Bueno, nada, una cosa sobre el diagnóstico, ¿no? Que es lo que ustedes presentaban. Hay como un doble proceso, estudiando el caso argentino con todos los bemoles con respecto a los datos, ¿no? Que, bueno, ya veo que está el compañero Espíndola ahí, no lo había reconocido, tanta conexión virtual en muchos años, no lo conocía en carne y hueso. Polarización de empleo, polarización de salarios, ¿no? Esa es tal vez la particularidad, pero ¿cómo se da en el caso argentino? Polarización de empleo, uno lo que ve es la tendencia que cada vez el empleo formal está ocupado por personas con alto nivel de educación, me estoy refiriendo a educación superior directamente, y además altamente calificados, a través de la encuesta que nosotros captamos, alta calificación, que es uso de máquinas electromecánicas y uso de herramientas informáticas, ¿no? Que son los dos códigos ocupacionales. Entonces uno lo que ve es una tendencia que ese empleo formal, el empleo protegido, está siendo ocupado hoy por personas calificadas y por personas educadas. Leve tendencia, ¿no? Inferior a lo que uno puede apreciar con la misma información de las encuestas europeas. Entonces ahí la pregunta es ¿por qué? Porque somos subdesarrollados, entre comillas, porque somos más heterogéneos, en realidad esa sería una respuesta más fidedigna. Y en realidad hay un factor que a veces uno se olvida, que es el papel de los sindicatos, ¿no? Argentina tiene una fuerte presencia sindical. De los trabajadores formales, el 70% está sindicalizado en Argentina, tiene un nivel de sindicalización enorme, y evita que ese proceso, ¿no?, de automatización genere una migración muy fuerte en términos laborales, migración, expulsión, ¿no? Por ejemplo, está todo el proceso de automatización de los peajes en Argentina. Eso no ha generado ningún despido, ni siquiera uno, ¿no?, a través del proceso de cambio de tareas de los trabajadores de peaje. ¿Por qué? Porque el sindicato es muy fuerte. Está el proceso de automatización de la entrega de valijas en el aeropuerto. Cuando vayan a Buenos Aires, tanto Ezeiza como Aeroparque tiene procesos de automatización de entrega de valijas. Tiene un sindicato, porque tiene múltiples sindicatos por tareas. El sindicato de trabajadores de tierra no son ludistas, o sea, no saben apegarle con palo a las máquinas, sino que se han adaptado a ese proceso y genera que no implique una transformación de empleo tan grande como los trabajos que hizo, por ejemplo, Acemoglu y Otor sobre polarización de empleo, polarización de salario, ¿no? Que tiene el peso sindical, lo tiene muy fuerte. Mientras menor peso sindical hay, ni siquiera el Estado lo puede proteger, ¿no? Bueno, y por otro lado, el otro tema que tiene que ver con la gestión de esos riesgos, lo hago muy rápido, ¿no?, que tiene que ver con la forma en que las unidades empresariales han ido gestionando estos procesos de automatización en pos de la aceleración, obviamente, de la ganancia, ¿no?, o del beneficio. Uno tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿no? La gestión de riesgos hoy se manifiesta con la apreciación a escala nunca vista de las franquicias, ¿no? Porque la franquicia ya no es solamente un negocio que vende productos, sino que también son bots, son procesos productivos, son empresas recreativas, ¿no?, que ha generado una sofisticación hoy en día que uno podría decir tranquilamente como una vieja edición del Capital, que es el mundo es un arsenal de franquicias, ¿no?, en vez de un arsenal de mercancías. El otro tiene que ver con la gestión de la productividad, que es la automatización, ¿no? Y por último, la gestión de la distribución, ¿no?, que se da a través de las plataformas y de la economía digital, que lo vemos cada día, ¿no?, cuando nos pedimos una pizza, ¿no?, por ejemplo. Bueno, y en términos de qué es lo que uno observa en estas transformaciones, en los elementos virtuosos, entre comillas, de la estructura laboral en términos de protección y mejor salario, es obviamente el tema de la capacitación. La terminalidad educativa sigue siendo un elemento central. Creo que es el gran esfuerzo hoy que deberían generar las diferentes áreas gubernamentales. Creo que es el mejor rendimiento que tiene con respecto al gasto, la inversión pública y el posible resultado de las personas en términos de acciones y actividades laborales. Y obviamente los procesos de capacitación, de adaptación a que
la automatización, ese riesgo de automatización no termine comiéndose al empleo, ¿no? Sino que termine activando esas condiciones laborales continuas. Nada más. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que hay un punto clave que tú diste con el ejemplo de Argentina y la sindicalización, que reconocer que los procesos, las transformaciones tecnológicas no son determinísticas, no determinan el futuro, que hay muchos intereses que se cruzan ahí y que el resultado está, digamos, abierto. Giorgio me pidió la palabra. Sí, dale. Muchas gracias. Sí, una pregunta para ustedes que armaron para Rodrigo principalmente, que coordinó el trabajo de estas publicaciones, porque la estaba revisando a la rápida, pero era más fácil preguntar. Si la componente etaria juega un rol o no, porque de los dos análisis vi que en general se analiza la población que está trabajando en el de estratificación, hacen algo con los bordes, con los menores de 15 años y los mayores de 65, pero al interior, o sea, cuando uno piensa en estratificación social en este siglo y cuando lo mezcla con automatización, surgen muchas hipótesis intuitivas que hay que contrarrestar. De que quizás los jóvenes tienen una mejor inserción en contra de, o más en las industrias creativas, a favor de la tecnología, pero son puras hipótesis que uno podría imaginar, pero que quizás valdría la pena contrastar. No sé si es que en el marco de este estudio y las bases de datos que construyeron incorporan eso como para poder darle una vuelta a los cortes más etarios, si es que hay diferencias significativas o no entre los cortes. Y lo otro era una pregunta muy metodológica, si es que en la estratificación, porque algo pasa siempre cuando uno mide consumo de los hogares, que en los sectores más altos uno a veces no considera el ahorro. Entonces el ahorro es una parte adicional que no tienen los otros. Entonces, no sé si es que en bienes y otros servicios está considerado el ahorro o está fuera de lo que se establece como el 100% del consumo de los ingresos, que es una variable que acrecenta aún más la estratificación, los que tienen la posibilidad de ahorrar versus los que no la tienen. Y la última variable, como para quizás añadirle una capa de complejidad, tiene que ver con las cargas familiares. En general, para el desarrollo social, las que son cargas familiares, es decir, no producen ingresos, pero sí producen gastos. No estamos hablando solo de niños y niñas, estamos hablando de personas con alguna situación de discapacidad o o una edad avanzada que ya no puede valerse por sí misma. Es bien interesante para analizar las posibilidades que tiene una familia para llegar a fin de mes. Las economías de escala que se hacen, no es lo mismo estar solo que vivir en pareja. Entonces el per cápita a veces esconde esa complejidad que puede traer el tener cargas familiares. Entonces no sé si es que ese lente también se podría revisar. Primero, todos los puntos que marcaste son atingentes al análisis, ¿no? En el análisis que hicimos nosotros nos quedamos primero en los grandes números que son los que tenemos hasta ahora, de los cuales hicimos una multiplicidad de cortes asociando las variables a esta población, ¿no? No hicimos todas las aperturas, por lo mismo tampoco hicimos grandes aperturas más allá de género, urbano-rural y por las clases, digamos, porque se nos multiplicaba todo, ¿no? No en todos los casos dan las aperturas. Los tamaños de las bases son grandes, pero en algunos casos no son tan confiables la capacidad de abrirlas, ¿no? Entonces la comparabilidad, y fuimos más bien cautos en esa línea. Y este es el primer análisis que hacemos del conjunto de la región que nos permite hacer esta comparabilidad, y más bien lo hemos puesto como sale en los datos gruesos, digamos. Estamos claros que, como decía antes, la apertura de otras variables incluso que no están, ¿no? Como cultura, como etnia, podrían estar perfectamente en el análisis de clase, de donde en cambio ya no tenemos datos siquiera, ¿no? Ahí los datos son mucho más débiles, en encuestas algunas cosas tienen y otras no, y son interpretables. Entonces, más bien, a tus preguntas yo las tomo como, sí, desafíos para profundizar en el análisis de esto. Hemos armado un primer piso, ¿no? Y en parte, un primer piso
que si bien de las encuestas hogares nosotros tenemos una historia importante de explotación de datos, ¿no? Que son lo que tenemos en el panorama social recurrentemente, esta mirada que estamos tratando de profundizar no ha estado ahí, por un lado. Y por otro lado, en la encuesta de ingresos y gastos, en cambio, es un capital que logramos hasta ahora sistematizar y la primera explotación que hacemos de datos, mirando con un fin social los datos de gasto, ¿no? Ahí mencionaste el tema del ahorro. No estoy 100% claro, más bien diría que esta es la canasta de consumo de los hogares. Por lo tanto, ahorro y servicios financieros está fuera del universo. Lo que habla de que desde ese punto de vista, en los estratos más altos, se dispara más la ecuación. Y es lo mismo que pasa también con la distribución del ingreso. La distribución del ingreso de los hogares no contiene los ingresos del capital, que cuando declara, si alguien declara, los que declaran en la encuesta no declaran el ahorro, declaran el retiro de sus ganancias, pero no declaran sus ganancias, digamos, ¿no? En el mejor de los casos, vamos a presuponer que no hay un problema en la calidad de la respuesta, sino más bien una genuina respuesta que dice, bueno, mi ingreso del hogar, lo que es lo que yo retiro, y no lo que va a capitales y se capitaliza directamente en los activos, ¿no? Sino que es lo que retira ese inversionista, ¿no? Y con eso consume además. Entonces, más bien es una respuesta recibida los comentarios que los identificamos como espacios de desarrollo, ¿no? Muchos por hacer y así que espacio para conversar sobre ellos. Bueno, ahora sí, yo creo que si no hay más preguntas, le daría la palabra de cierre a nuestro director Alberto Arenas. Muchas gracias Raúl y muy buenas tardes a todas y todos quienes han participado de este evento paralelo en el marco de nuestra conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe, digamos, y este ha estado centrado en la presentación, ¿cierto?, de nuestros estudios sobre estratificación social y futuro del trabajo. Estos dos estudios, junto a estudios de casos, ¿no?, de Argentina, de Brasil, de Chile y México, se han elaborado, por cierto, en el marco del mecanismo regional de desarrollo y transición de la CEPAL y la Unión Europea, y muestran la evolución reciente de la estructura social y los desafíos de la región que enfrenta ante los nuevos escenarios de transformación tecnológica, ¿no? Que este escenario de transformación tecnológica, transformación digital, trae, digamos, distintas dimensiones y distintos impactos, digamos, ¿eh? En especial, digamos, sus impactos en aquellos que tienen que ver con los trabajadores pertenecientes a los estratos sociales de mayor vulnerabilidad. Y quisiera iniciar estas reflexiones de cierre con un especial agradecimiento a José Naol Cruz, digamos, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de Coneval, a Carolina González, subsecretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal del Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina, y a Eduardo Chávez, académico de la Universidad Nacional Mar del Plata y del Instituto de Investigaciones Gino Germany, no sé si está bien de hecho, Germany, de la Universidad de Buenos Aires. Especialmente por su presencialidad, trae, digamos, un esfuerzo y por sus intervenciones relevantes en este debate. Asimismo, quisiéramos agradecer a todos los autores que contribuyeron a los estudios de casos nacionales, que algunos están presentes, digamos, para Argentina, Brasil, Chile y México, tanto con sus investigaciones sobre la estratificación social, como con los documentos sobre el futuro del trabajo. Bueno, como ustedes han comentado, porque yo vi el PPT antes, digamos, de Rodrigo, pero me perdí parte del debate, ¿no? Los estudios de estratos sociales y de las transformaciones tecnológicas y sus implicancias, propiamente tal, yo destacaría, digamos, un elemento que básicamente uno lo puede estudiar, digamos, en forma aislada o entender que están dentro de una estrategia de pensar el desarrollo y nuevas estrategias de desarrollo. Y desde ese punto de vista, cuando uno ve este tipo de estudios, básicamente adicionalmente de cuáles son los resultados que entregan estos estudios, es ver cuáles son las lecciones y aprendizajes para justamente, digamos,
consolidar nuevas estrategias de desarrollo que nosotros hemos dicho, consolidar estrategias que efectivamente avancen hacia el desarrollo social e inclusivo. Y en ese sentido, esta preocupación que ha tenido, digamos, CEPAL respecto del estudio de los estratos sociales y de las transformaciones tecnológicas, Rodrigo lo debe haber mencionado ya a partir de la década de 1960, ¿cierto? La CEPAL inició proyectos de investigación sobre los grupos ocupacionales y la movilidad social, que comprende y examina las características de los estratos sociales y en general de los estratos medios, con distintas definiciones que han ido cambiando en el tiempo, digamos, con distintas metodologías, etcétera, digamos. Ahora, también la reflexión acerca de la transformación tecnológica y su rol en el desarrollo económico, en el desarrollo social y sus impactos sobre la productividad, el empleo y cómo de una u otra manera en esta conferencia regional desde los Ministerios de Desarrollo Social, digamos, se enfrenta a la pobreza y la desigualdad ha sido parte fundamental del pensamiento de la CEPAL y de su contribución para generar ideas desde la región en torno a la problemática económica y sociales de los países. Y este proyecto y sus investigaciones resultantes se insertan en esta trayectoria y se enmarcan en una renovada agenda de investigación para entender las características de la desigualdad y la vulnerabilidad de los sectores medios y los efectos de la transformación tecnológica en el empleo, así como para ahondar en los desafíos que surgen de las políticas públicas. Frente a estos desafíos, es necesaria una política social que contribuya a fortalecer los estratos medios para que estos puedan cumplir efectivamente el rol estabilizador y promotor del desarrollo económico y social de los países. La distribución de los beneficios de la tecnología, y esto debe estar destacado, digamos, en el debate, digamos, justamente no está determinada solo por el mercado, sino que depende de la estructura institucional y de las relaciones del poder en la sociedad. Y la política pública tiene, por tanto, un rol fundamental para que las mejoras tecnológicas se traduzcan en mejores niveles de vida para la mayor parte de la población y se conviertan en la base de una prosperidad generalizada. Y por eso la CEPAL, y desde la CEPAL, reitera, digamos, la urgencia de adoptar una actitud proactiva en la que la institucionalidad social sea una pieza clave para aprovechar las oportunidades que ofrecen las transformaciones tecnológicas, tanto para promover el crecimiento como el desarrollo social inclusivo. Y quisiera destacar los aportes teóricos y metodológicos, no me voy a detener porque yo sé que ahora viene el panel, digamos, pero en los distintos productos, digamos, hay algunos aportes teóricos y metodológicos, yo diría que hay algunos bastante noveles, digamos, nosotros hemos decidido algunos de ellos colocarlos en la serie de políticas sociales. Yo lamento haberme perdido todo el debate para saber cuáles de ellos se destacaron más o cuáles se destacaron menos, pero efectivamente, digamos, creo, digamos, que ha sido, digamos, de un avance sustantivo. Y al cierre mencionar un tema que efectivamente nuestra región, lamentablemente, como todos lo saben, es una región que encabeza los rankings de la desigualdad en el mundo. Ahora, dicho lo anterior, nosotros en la conferencia hemos estado hablando que frente a eso, entre otras materias frente a eso, se requieren fortalecer la institucionalidad social dentro de un marco de sistemas de protección social que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esa institucionalidad y esos sistemas de protección social, por cierto, están destinados como objetivos para enfrentar y reducir esa desigualdad. Y en ese contexto, estudiar, digamos, la estratificación social, cobra, digamos, aún mayor importancia. Porque en un contexto, digamos, donde la desigualdad es realmente, digamos, no sostenible, pero lamentablemente se mantiene de hace bastante tiempo, digamos en la región. Estudiar la estratificación social, estudiar las transformaciones tecnológicas, los impactos que tienen en el futuro del trabajo es fundamental, justamente, no solamente para entender los fenómenos de la desigualdad, sino para desarrollar políticas públicas y políticas de protección social que puedan enfrentar y reducirla, digamos, así como también fomentar la inclusión laboral. Y básicamente en ese contexto yo espero que los debates y las experiencias compartidas, digamos, esta tarde, desde los temas de la formalidad, la informalidad que mencionó José, digamos, de los que enfatizó Carolina por la importancia del vínculo entre los cambios ocupacionales con el posible cambio de las políticas, o lo planteado, digamos, por Eduardo, que enfatizó la importancia de tener buenos datos para las políticas públicas y tener necesidad de integrar diferentes fuentes de datos,
¿ah? De esta manera, básicamente, digamos, seguir con el debate, digamos, de esta tarde en este evento paralelo nos va a servir de una u otra manera y espero, digamos, que impulse, digamos, el trabajo, digamos, de los países para que justamente se desarrollen políticas, se desarrollen nuevos enfoques analíticos sobre la estructura social, la inclusión social y laboral y, por cierto, digamos, avancen en políticas para alcanzar el desarrollo social inclusivo en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y con esto damos terminado este evento paralelo. Quisiera llamar la atención que Jorge Canazo le va a pasar una hoja con un QR para, por favor, responder una encuesta muy breve para evaluar este seminario que nos sirve para mejorar para seminarios futuros. Gracias.